Baja California Sur es el estado menos poblado de México, un territorio inmenso de desierto, mar y sierra, donde viven menos personas que en una colonia de la Ciudad de México. Aquí la naturaleza siempre ha mandado y el hombre siempre ha obedecido, porque en esta península rodeada de agua pero seca por dentro, cada intento de civilización ha sido una apuesta contra el desierto. Los jesuitas lo intentaron con misiones, los mineros lo intentaron con picos y dinamita, los rancheros lo intentaron con ganado y aguajes, y casi todos perdieron. Lo que dejaron atrás son los 13 pueblos fantasma que te voy a contar hoy, chamaco. 13 lugares donde el desierto se tragó los sueños de quienes creyeron que podían domesticarlo. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. 13. El Triunfo, la chimenea que vigila un pueblo muerto. A 45 kilómetros al sur de La Paz, siguiendo la carretera que conduce a San José del Cabo por el este de la península, el camino serpentea a través de la Sierra de la Laguna hasta que de pronto se abre un pequeño valle dominado por una enorme chimenea de 47 metros de altura que se alza contra el cielo del desierto como un dedo acusador. Esa chimenea se llama La Ramona y es lo primero que ves cuando llegas a El Triunfo, el pueblo fantasma más emblemático de toda Baja California Sur. Todo comenzó en 1748. Cuando un exsoldado del presidio de Loreto, llamado Manuel de Ocio, descubrió vetas de oro y plata en la sierra y fundó el Real de Minas de Santa Ana, que fue el primer poblado de toda la península de Baja California, fundado al margen del sistema de misiones jesuíticas. Durante más de un siglo, la minería atrajo y expulsó gente de esta zona en ciclos de bonanza y decadencia, hasta que en 1878 la empresa El Progreso Mining Company se instaló en El Triunfo con el favor del gobierno de Porfirio Díaz y realizó una inversión masiva en maquinaria, equipo y un ferrocarril que conectaba las minas con las fundiciones. La chimenea La Ramona fue construida en 1890 para ventilar los humos tóxicos de las fundiciones y durante décadas fue la estructura más alta de todo el territorio. El auge porfiriano transformó a El Triunfo de una ranchería de 200 vecinos en un pueblo de 4,000 habitantes donde había alumbrado público en el jardín, línea telefónica a La Paz, camino carretero, comercios prósperos y una vida social que incluía música, bailes y una diversidad cultural notable porque junto con los trabajadores mexicanos llegaron técnicos ingleses, alemanes, franceses y chinos que trajeron sus costumbres y sus oficios. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, construida en 1857 con estilo barroco americano, fue testigo de bautizos, bodas y funerales de generaciones que creyeron que el triunfo duraría para siempre. Pero no duró. En 1912, la compañía cesó operaciones porque la extracción dejó de ser rentable. En 1918, una tormenta brutal inundó las minas y destruyó parte de la hacienda de beneficio. La gente empezó a irse y la vegetación del desierto empezó a reclamar lo suyo. Cardones, pitahayas, garambullos y palo adanes crecieron entre las ruinas de los edificios que el hombre abandonó. Para los años 50, El Triunfo era prácticamente un pueblo fantasma donde muy pocas familias permanecían entre casas centenarias, semidestruidas y calles polvorientas que los viajeros cruzaban por la carretera sin detenerse. En los últimos años, el pueblo ha experimentado un renacer tímido gracias al turismo cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la población local han restaurado parte de la arquitectura y las instalaciones mineras. Hoy hay un museo de la música con pianos históricos del siglo XIX, un museo Ruta de Plata dedicado a la historia minera y hasta un museo de la cultura vaquera. Pero cuando los turistas se van, El Triunfo vuelve a ser lo que nunca dejó de ser. Un pueblo donde la chimenea La Ramona vigila las ruinas como un centinela que se niega a abandonar su puesto, aunque ya no quede nada que vigilar. El cementerio de El Triunfo, ubicado al final de un camino de terracería a la salida del pueblo, es uno de los lugares más conmovedores de toda la península. Ahí descansan mineros mexicanos, ingleses, alemanes, franceses y chinos que llegaron desde el otro lado del mundo persiguiendo la fiebre del oro y la plata y que terminaron sus días en un pueblo del desierto bajacaliforniano que la mayoría de sus compatriotas no podría ubicar en un mapa. Las lápidas cuentan historias en varios idiomas, con apellidos que suenan a Liverpool, a Hamburgo, a Cantón y a Sonora, todos unidos por el mismo destino. Vinieron por la plata y se quedaron para siempre, aunque no por elección sino porque la muerte no necesita pasaporte ni boleto de regreso. 12. San Antonio, el gemelo olvidado de El Triunfo. A pocos kilómetros de El Triunfo, conectado por el mismo sistema de caminos y por la misma historia de plata y abandono, se encuentra San Antonio, el pueblo que alguna vez fue la sede del Real de Minas de Santa Ana y que hoy sobrevive en un estado de semiabandono que lo hace aún más fantasmal que su vecino famoso.
Mientras el Triunfo ha logrado atraer algo de atención turística con sus museos y su chimenea, San Antonio permanece en un silencio casi total, con sus casas de adobe desmoronándose bajo el sol y sus calles vacías donde solo se escucha el viento de la sierra. San Antonio fue el primer asentamiento minero de la zona, fundado directamente por Manuel de Ocio a mediados del siglo XVIII. Fue aquí donde se procesó la primera plata que salió de la Sierra de la Laguna, y fue desde aquí donde se organizaron las expediciones que descubrieron las vetas que luego darían vida a El Triunfo. Pero cuando la inversión extranjera llegó con fuerza durante el Porfiriato, los capitales se concentraron en El Triunfo y San Antonio quedó relegado a un papel secundario del que nunca se recuperó. Hoy el pueblo conserva algunas construcciones del siglo XVIII y XIX que hablan de una prosperidad que se fue apagando con cada veta agotada, cada minero que emigró y cada familia que decidió probar suerte en La Paz o en Los Cabos. El Panteón de San Antonio, con sus tumbas antiguas de mineros que vinieron de todas partes del mundo a buscar fortuna en la sierra, es quizás el lugar más elocuente del pueblo. Los muertos no se fueron, chamaco. Los muertos se quedaron. Los que se fueron son los vivos. San Antonio tuvo su propio momento de gloria durante el primer auge minero del siglo XVIII. Cuando el gobierno virreinal tomó control de las minas y la producción de plata, alcanzó niveles que justificaban mantener un asentamiento en medio de la sierra. Ese primer auge duró hasta 1786, y después vino un largo periodo de letargo del que San Antonio nunca se recuperó del todo. Mientras el Triunfo recibía la inversión de la compañía El Progreso y se urbanizaba con alumbrado y teléfono, San Antonio se quedaba atrás, como el hermano mayor al que la familia olvida cuando nace el menor. Hoy, las casas de adobe de San Antonio se desmoronan en silencio bajo la sombra de los cardones gigantes que la sierra produce con una generosidad que no tuvo con los hombres, y el pueblo sobrevive con un puñado de familias que se dedican a la ganadería de subsistencia y a la producción artesanal de queso de cabra que venden en los mercados de La Paz cuando logran bajar de la sierra. 11. La Purísima, la misión que se hizo polvo. En la parte central de Baja California Sur, cerca de la costa del Pacífico, se encuentran los restos de lo que alguna vez fue la misión de la Purísima Concepción de Cadegomó, fundada en 1720 por el padre jesuita Nicolás Tamaral, el mismo sacerdote que 10 años después sería enviado a San José del Cabo, donde fue sacrificado por los indígenas pericúes durante la rebelión de 1734. La misión fue construida con muros de adobe y solo tenía piedra en la portada, lo que explica por qué con el paso de los siglos se fue deshaciendo hasta quedar reducida a montones de piedras dispersos por el terreno. De la misión de la Purísima no queda prácticamente nada reconocible como edificio. Son ruinas en el sentido más literal de la palabra, fragmentos de muros, cimientos apenas visibles entre la vegetación del desierto y la memoria oral de las familias rancheras, cuyos antepasados fueron bautizados entre esas paredes que hoy ya no existen. Una fotografía tomada a principios del siglo XX muestra los últimos restos de la fachada todavía en pie, pero incluso esos vestigios han desaparecido con las décadas. La Purísima es el fantasma de un fantasma, chamaco, el recuerdo de un recuerdo, un lugar donde ni siquiera las ruinas sobrevivieron al desierto. 10. San José de Comondú, el oasis entre los cañones. Enclavado entre cañones de la Sierra de la Giganta, a unos 50 kilómetros al oeste de Loreto, se encuentra uno de los pueblos más aislados y más hermosos de toda la península. San José de Comondú fue fundado como misión jesuítica en 1708 por el padre Julián Mayorga, en un sitio que los indígenas cochimíes conocían como Comondú, que en su lengua significa carrizal en caña. El lugar había sido explorado por primera vez en 1684 por el almirante Isidro de Atondo y Antillón, junto con el padre Eusebio Francisco Quino, quienes al llegar al fondo del cañón encontraron un arroyo de agua corriente, un carrizal grande y muchos árboles silvestres. La misión llegó a tener una iglesia de piedra construida en 1750, con una planta arquitectónica única en toda California, consistente en 3 naves paralelas. Se sembraban trigo, maíz, frijol, garbanzo, caña de azúcar, uvas y otras frutas gracias a un ingenioso sistema de canales de riego hechos de piedra. Pero la población indígena fue diezmada por las epidemias europeas con una brutalidad que convierte a estas misiones en escenarios de un genocidio silencioso. En 1745, la misión tenía 360 habitantes. Para 1771 habían bajado a 216. En 1782 quedaban 80. Y para el año 1800 solo quedaban 28 almas. La misión fue abandonada oficialmente en 1827 porque ya no había población que atender.
Parte de la iglesia original fue dinamitada por un gobierno anticlerical y sus piedras fueron usadas para construir una escuela rural federal. Los lugareños reconstruyeron una capilla utilizando los restos de la misión, y todavía se conservan 3 campanas con las fechas de 1697, 1708 y 1741. Hoy San José de Comondú y su vecino San Miguel de Comondú sobreviven con una población conjunta de apenas 250 personas que viven en un oasis rodeado de montañas, cultivando dátiles, higos y uvas con el mismo sistema de riego que los jesuitas diseñaron hace 3 siglos. Llegar hasta aquí requiere recorrer caminos de terracería por cañones de vértigo donde la sierra parece cerrarse sobre ti, y cuando finalmente llegas, te encuentras con un lugar que parece detenido en el siglo XVIII, un pueblo donde no llega la señal de teléfono, ni el internet, ni las prisas del mundo moderno. San José de Comondú es la prueba viviente de que en Baja California Sur el aislamiento puede ser tanto una maldición como una bendición. Maldición porque impide el desarrollo económico y obliga a los jóvenes a emigrar. Bendición porque preserva intacto un paisaje y una forma de vida que en cualquier otro lugar del país habrían sido devorados hace décadas por el progreso urbanizador. Los 250 habitantes que quedan en los dos Comondú viven en un oasis que parece sacado de un cuento, con palmeras datileras centenarias, higueras de troncos retorcidos, barras que producen un vino artesanal que los rancheros fermentan con las mismas técnicas que les enseñaron los jesuitas hace 3 siglos, y un silencio tan profundo que se puede escuchar el agua corriendo por los canales de piedra que riegan las huertas. Si algún día ese oasis se queda sin gente y al ritmo que van las cosas ese día puede llegar antes de lo que nadie quiere admitir, el desierto lo reclamará en una generación y los cañones de la Sierra de la Giganta se tragarán las huertas, las parras y los canales como se tragaron a los indígenas cochimíes que estuvieron aquí antes que los jesuitas y que ya no existen ni como recuerdo. 9. Nuestra Señora de los Dolores del Sur, la misión desvanecida. Fundada en 1720 con el patrocinio del Marqués de Villapuente, la misión de Nuestra Señora de los Dolores Chillá fue establecida en la parte sur de la península, en una zona habitada por los indígenas guaycuras. Como la mayoría de las misiones jesuíticas de Baja California Sur, su historia es una crónica de esfuerzo titánico y fracaso inevitable. Los misioneros intentaron convertir a los nómadas en agricultores sedentarios, pero las epidemias europeas fueron más rápidas que la evangelización. La viruela, el sarampión y otras enfermedades para las que los indígenas no tenían defensas diezmaron a la población hasta que no quedó nadie a quien convertir. La misión fue abandonada cuando la población indígena prácticamente desapareció. El edificio, construido con materiales precarios adaptados a las condiciones del desierto, no resistió el paso de los siglos sin mantenimiento. Hoy de la misión de los Dolores quedan apenas unos cimientos perdidos en la vegetación desértica, marcas en el suelo que solo un arqueólogo entrenado podría identificar como los restos de lo que alguna vez fue un centro de evangelización, donde se intentó construir una utopía cristiana en medio del desierto más hostil del continente. Los jesuitas soñaron con crear en Baja California una sociedad perfecta, aislada de las corrupciones del mundo colonial, donde los indígenas vivirían en armonía bajo la guía espiritual de los padres. Ese sueño duró 70 años y terminó con la expulsión de la orden en 1767 y con la muerte de los pueblos originarios que debían protagonizarlo. 8. San Luis Gonzaga, el pueblo fantasma con iglesia viva. De todas las misiones abandonadas de Baja California Sur, la de San Luis Gonzaga es quizás la que mejor conserva esa atmósfera de pueblo fantasma auténtico. Establecida en 1737, esta misión se encuentra en uno de los rincones más aislados de la península, lejos de cualquier carretera principal y accesible solo por caminos de terracería que serpentean entre montañas de roca volcánica y llanuras de cactáceas. La iglesia de piedra, construida con una arquitectura austera pero sólida, sigue en pie y todavía se usa ocasionalmente para servicios religiosos, lo que la convierte en uno de esos lugares donde lo sagrado y lo fantasmal conviven en un mismo espacio. Alrededor de la iglesia, las construcciones que alguna vez formaron el asentamiento misional se han ido cayendo una por una. Muros de adobe que se disuelven con cada temporada de lluvias, corrales de piedra donde alguna vez hubo ganado, huertas que la sequía devolvió al desierto. San Luis Gonzaga es visitada muy ocasionalmente por viajeros aventureros que recorren la ruta de las misiones, pero la mayoría del tiempo el lugar permanece en un silencio absoluto que solo interrumpen el viento y los pájaros del desierto. Estar ahí es sentir el peso de 3 siglos de soledad acumulada en un solo punto del mapa.
Los muros de la iglesia guardan en su interior obras de arte sacro que los jesuitas trajeron desde la Ciudad de México a lomo de mula, cruzando cientos de kilómetros de desierto para que las imágenes de los santos acompañaran a los misioneros en su labor evangelizadora. Esas imágenes siguen ahí, contemplando una nave vacía donde ya no se celebra misa cada domingo, sino solo cuando algún sacerdote se anima a hacer el viaje desde Loreto o desde La Paz por los caminos de terracería que la temporada de lluvias destruye cada año y que nadie repara hasta que alguien necesita pasar. San Luis Gonzaga es la soledad hecha arquitectura, chamaco. Un edificio bello y sólido en medio de la nada, rodeado de un silencio que tiene la densidad del plomo y la textura del olvido. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. 7. Santa Rosalía de Mulegé, el pueblo que el río se llevó. En las cercanías del actual pueblo de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, se encuentran los restos del asentamiento original que creció alrededor de la misión de Santa Rosalía de Mulegé, fundada en 1705 por el padre jesuita Juan Manuel de Basaldúa. Esta misión fue una de las más exitosas de la península durante sus primeras décadas, gracias a la presencia de un río que permitía el riego y la agricultura en una zona donde el agua era el recurso más escaso y más valioso. Pero las epidemias fueron implacables. Para 1800, la población indígena había bajado de varios cientos a menos de 90 personas. En 1828, una serie de inundaciones devastadoras destruyó parte del asentamiento y la misión fue abandonada definitivamente. Lo que quedó del pueblo original se fue convirtiendo en ruinas mientras la población se desplazaba hacia la costa, donde la Compañía Francesa del Boleo fundaría la nueva ciudad de Santa Rosalía a finales del siglo XIX para explotar los yacimientos de cobre de la zona. La antigua misión permaneció en el abandono durante más de un siglo, expuesta al clima y al olvido, hasta que en los años 70 del siglo XX, el Instituto Nacional de Antropología e Historia la restauró y la convirtió en uno de los tesoros históricos del norte de Baja California Sur. La misión restaurada sigue ahí, en lo alto de una colina con vistas al oasis de Mulegé, como un recordatorio de que en esta península todo lo que el hombre construye tiene fecha de caducidad y que lo único que realmente sobrevive al tiempo es la piedra que los jesuitas supieron trabajar con la paciencia de quien sabe que está construyendo para la eternidad. El contraste entre la misión restaurada y las ruinas del pueblo original que la rodeaba es uno de los más elocuentes de toda la ruta de las misiones. La iglesia se yergue firme y hermosa después de su restauración, con sus muros de piedra volcánica y su campanario vigilando el valle, mientras a su alrededor los cimientos de las casas donde vivieron los indígenas cochimíes convertidos al catolicismo no son más que líneas de piedra en el suelo cubiertas de vegetación. La misión sobrevivió porque alguien decidió que valía la pena salvarla. El pueblo murió porque nadie decidió lo mismo por él. 6. El Real de Santa Ana, el fantasma original. Antes de que existieran el Triunfo y San Antonio, existió el Real de Minas de Santa Ana, el asentamiento minero que Manuel de Ocio fundó en 1748 y que fue literalmente el primer pueblo de la península que no debía su existencia a una misión religiosa. El Real de Santa Ana fue el lugar donde empezó la minería civil en las Californias, donde por primera vez los hombres llegaron no para salvar almas, sino para sacar plata de la tierra, y donde se demostró que la Sierra de la Laguna guardaba en sus entrañas riquezas que los jesuitas no habían sabido o no habían querido explotar. Pero el Real de Santa Ana ya no existe como tal. Los asentamientos mineros del siglo XVIII eran construcciones precarias, campamentos más que pueblos, levantados con lo que había a mano y sin la intención de durar más allá de lo que durara la veta. Cuando la plata se agotó por primera vez, la gente se fue y las construcciones se desmoronaron. Hoy lo que queda del Real de Santa Ana son restos arqueológicos dispersos por la sierra, vestigios de lo que fue el primer latido de la minería civil en un territorio que durante siglos había sido dominio exclusivo de los misioneros. Es un fantasma que ni siquiera tiene la dignidad de las ruinas, chamaco. Es solo un nombre en los libros de historia y unas piedras en la sierra que cada año se parecen más al paisaje natural que las rodea. 5. Pozo Alemán, el campamento de los gambusinos. En el desierto central de la península, lejos de cualquier carretera pavimentada y accesible solo para vehículos todoterreno, se encuentra Pozo Alemán, un pueblo fantasma que debe su nombre a los mineros alemanes que a finales del siglo XIX y principios del XX llegaron a esta zona del desierto buscando oro. El pueblo fue un campamento de gambusinos, esos mineros artesanales que recorrían la península con su pico y su batea, durmiendo al raso y comiendo lo que el desierto les ofrecía,
apostando su vida a la posibilidad de encontrar una pepita de oro que justificara semanas de caminata bajo un sol que derrite las piedras. Pozo Alemán llegó a tener una población considerable durante las primeras décadas del siglo XX, con casas de adobe, un panteón donde enterraban a los mineros que morían de sed, de enfermedad o de mala suerte, y una actividad económica que se sostenía mientras hubiera oro que lavar en los arroyos secos del desierto. Cuando el oro se acabó, la gente se fue como se van todos los que dependen de un recurso que se agota. Hoy, Pozo Alemán es un caserío abandonado donde las casas de adobe conservan sus vigas de madera reseca y sus muros agrietados por el sol. El panteón tiene tumbas antiguas y recientes, porque hay nativos del pueblo que murieron en otras ciudades pero pidieron ser sepultados ahí, en la tierra donde nacieron, como si el desierto ejerciera sobre ellos una atracción que ni la muerte puede romper. Quien ha acampado junto al panteón de Pozo Alemán dice que por la noche, al encender la fogata, la llama parece reflejar fantasmas, las almas de esos mineros que alguna vez vivieron ahí y compartieron sus sueños y sus ambiciones alrededor de otro fuego, en otra noche, hace más de un siglo. Los gambusinos eran una raza aparte, chamaco. Hombres que no le tenían miedo ni al desierto, ni a la soledad, ni a la muerte, que cargaban con lo mínimo y caminaban durante semanas bajo un sol que quitaba la vida con la misma facilidad con la que el frío la quita en la sierra por las noches. Venían de todas partes, del macizo continental mexicano, de Sonora, de Sinaloa, y también del extranjero, alemanes y norteamericanos sobre todo, atraídos por los rumores de oro que circulaban por los puertos del Pacífico como las corrientes marinas que traen los cardúmenes de sardina cada temporada. Pozo Alemán fue su refugio, su base de operaciones, el lugar donde descansaban entre expedición y expedición, donde compartían información sobre las vetas y los arroyos que todavía prometían algo, y donde enterraban a los compañeros que no resistían las condiciones extremas del desierto más largo y más solitario de toda la República. 4. Calmayí, el león en el aguaje. No muy lejos de Pozo Alemán, en la misma región del desierto central de la península, se encuentran los restos de Calmayí, cuyo nombre en lengua cochimí significa el león en el aguaje. Calmayí era una de las rancherías que pertenecían a la misión jesuita de Santa Gertrudis, y durante siglos fue un simple punto de agua en el desierto, donde los indígenas cochimíes se detenían en sus recorridos nómadas. Pero a finales del siglo XIX, la llegada de los gambusinos transformó a Calmayí en un pueblo minero de cierta importancia, con una población que llegó a ser tan numerosa que se planteó la posibilidad de crear un tercer partido central en el territorio de la península ante el presidente Lázaro Cárdenas. La actividad minera en Calmayí fue una historia de explotación laboral y conflictos violentos. La represión por parte de los empresarios extranjeros en contubernio con las autoridades y las policías rurales fue brutal. Hubo un minero asesinado durante los conflictos laborales, destituciones de policías por abuso de autoridad y una lucha constante entre los trabajadores que querían condiciones dignas y los patrones que querían ganancias máximas. Finalmente, la mina fue expropiada a los empresarios extranjeros y entregada a los trabajadores para su administración directa, pero la mala gestión y la falta de tecnología terminaron por clausurar las operaciones. Hoy Calmayí es propiedad privada, pero sigue deshabitado. El panteón, con tumbas antiguas y recientes de personas que quisieron ser sepultadas en su tierra natal, es el único vestigio memorial de un pueblo que alguna vez palpitó con la fiebre del oro y que hoy solo es visitado por el viento y los coyotes del desierto. 3. El Arco, el último aliento del desierto central. De los 3 pueblos mineros fantasma del desierto central de la península, el Arco es el único que todavía conserva unas cuantas familias y trabajadores estacionales que van por temporadas desde Guerrero Negro. Fundado a 12 kilómetros al sur de Calmayí, el Arco tuvo su época de bonanza en las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX, cuando la extracción de oro atrajo a suficientes trabajadores para sostener un pueblo con casas de adobe, una escuela, un cuartel militar y los servicios básicos que una comunidad minera del desierto necesitaba para funcionar. El colorido paisaje de montañas verdes, rojizas y amarillentas que rodea a el Arco da cuenta de la riqueza mineral del lugar, pero esa riqueza ya no da para sostener a una población permanente. Las casas de adobe muestran sus vigas de madera al cielo del desierto, los muros se agrietan bajo el sol y un derruido cuartel militar indica que aquí estuvo instalado un regimiento hasta bien entrada la década de los 80, cuando algunos de esos soldados terminaron trabajando en las minas durante sus tiempos libres. El Arco es un pueblo que no acaba de morir del todo porque de vez en cuando alguien regresa a buscar un poco más de oro en las vetas que todavía quedan, pero que tampoco acaba de vivir porque la fiebre ya pasó.
y lo que queda no alcanza para darle vida a un pueblo en medio del desierto más solitario de México. 2. Las misiones perdidas, los fantasmas que nunca existieron. En 1757, los jesuitas dibujaron un mapa de Baja California que mostraba 3 misiones más allá de San Ignacio, marcadas como en construcción. Durante siglos, esas 3 misiones alimentaron leyendas de misiones perdidas en el desierto, lugares sagrados que los padres habrían construido en secreto y que se habrían perdido en la inmensidad de la sierra. Una de ellas, San Juan Bautista, supuestamente ubicada al oeste de San Ignacio, cerca de Punta Abreojos en la Sierra Santa Clara, ha sido buscada por exploradores, historiadores y aventureros durante generaciones sin que nadie haya encontrado jamás restos concluyentes de su existencia. La verdad es probablemente más prosaica que la leyenda. Los jesuitas tenían planes de expansión que nunca se concretaron porque la expulsión de la orden en 1767 interrumpió todos sus proyectos. Las misiones marcadas como en construcción probablemente nunca pasaron de la fase de planificación, o quizás fueron establecimientos temporales de adobe que el desierto borró en pocas décadas. Pero la leyenda persiste porque en Baja California Sur, la idea de lo perdido tiene un poder de seducción irresistible. En un territorio tan vasto y tan vacío, donde hay más kilómetros cuadrados de desierto sin explorar que carreteras pavimentadas, la posibilidad de que exista una misión escondida entre las montañas, con sus muros de piedra cubiertos de líquenes y su campana oxidada, esperando que alguien la encuentre, es demasiado hermosa para dejarla morir. Los fantasmas que nunca existieron son a veces los más poderosos, chamaco, porque nadie puede demostrar que no están ahí. La historia de las misiones perdidas de Baja California Sur es la metáfora perfecta de lo que significa este territorio para la imaginación humana. Un lugar tan grande, tan vacío y tan inexplorado que permite creer en cualquier cosa, en cualquier tesoro enterrado, en cualquier ciudad perdida, en cualquier misión olvidada entre las montañas. Los exploradores modernos siguen recorriendo los cañones de la Sierra de la Giganta y del desierto central con GPS y drones, buscando las misiones que los jesuitas marcaron en aquel mapa de 1757. Y cada vez que encuentran un montón de piedras que parece tener forma de muro, la esperanza se enciende otra vez, como la fogata de los gambusinos que alumbraba las noches del desierto con la promesa de un amanecer con oro. Pero hasta ahora nadie ha encontrado nada concluyente, y las misiones perdidas siguen donde siempre han estado, en la imaginación de quienes las buscan. 1. Los ranchos de la sierra, los fantasmas vivos de Baja California Sur. Y llegamos al número 1, y voy a terminar con algo que no es un pueblo con nombre propio, sino una realidad que define la identidad más profunda de este estado. Porque los verdaderos pueblos fantasma de Baja California Sur no son las misiones en ruinas ni los campamentos mineros abandonados, son los ranchos de la sierra, esos asentamientos dispersos por las montañas de la Giganta, de la Laguna y de Guadalupe, donde durante siglos vivieron las familias rancheras que poblaron la península después de que las misiones fueron abandonadas y los indígenas desaparecieron. Los ranchos de la sierra son el origen de la identidad sudcaliforniana. Fueron fundados en el siglo XIX por familias que bajaron de las misiones abandonadas y se instalaron junto a los aguajes, esos puntos donde el agua brota de la roca y permite la vida en medio del desierto. Cada rancho era un universo autosuficiente, una familia, unos cuantos animales, una huerta irrigada con el agua del aguaje y la sierra infinita alrededor. Los rancheros de Baja California Sur desarrollaron una cultura propia, con sus propias técnicas de supervivencia en el desierto, su propia gastronomía basada en lo que la tierra y el mar les ofrecían, sus propios cantos y sus propias historias que se transmitían de generación en generación alrededor del fuego. Pero la modernización del siglo XX fue vaciando los ranchos uno por uno. Los jóvenes se fueron a La Paz, a Los Cabos, a las ciudades donde había escuelas, hospitales y trabajo asalariado. Los viejos se quedaron solos, manteniendo las huertas y los animales con la terquedad de quien sabe que está sosteniendo un mundo que se acaba. Hoy, por toda la sierra de Baja California Sur, hay ranchos abandonados donde las casas de adobe se derrumban lentamente, donde las huertas se secan porque ya nadie las riega, donde los corrales de piedra están vacíos y donde el único sonido es el viento que pasa entre los cardones como si estuviera cantando una canción de cuna para los muertos. Y hay ranchos donde todavía vive un viejo o una vieja, solos, negándose a irse, cuidando el aguaje y las cabras, y el recuerdo de una familia que ya se fue y que probablemente no va a volver. Esos ranchos son los pueblos fantasma más tristes de México, chamaco, porque no murieron de un golpe como los pueblos mineros, ni fueron abandonados por decreto como las misiones. Murieron de a poco,
Un hijo que se fue a la vez, una hija que se casó y se mudó a la ciudad, un nieto que nunca conoció la sierra y que nunca va a conocerla. Murieron de modernidad, de progreso, de esa idea de que la vida buena está siempre en otra parte. El Museo de la Cultura Vaquera, que se inauguró en El Triunfo en 2022, intenta preservar la memoria de esas familias rancheras con exhibiciones bilingües y multimedia que narran la vida de los hombres y las mujeres que poblaron la sierra con sus animales y sus herramientas y su ingenio para sobrevivir donde casi nadie más podría. Pero un museo no puede reemplazar a un rancho vivo. Un museo es un mausoleo bonito donde se guarda lo que ya murió, y lo que está muriendo en la Sierra de Baja California Sur no es una cultura de museo, sino una forma de vida real que todavía existe en algunos rincones, pero que cada año tiene menos gente que la practique y más probabilidades de convertirse en otra pieza de exhibición detrás de un cristal. Los ranchos de la sierra son el fantasma más grande de Baja California Sur, chamaco. No porque ya no existan, sino porque están en el proceso de dejar de existir, y todos lo saben, pero nadie sabe cómo evitarlo. Baja California Sur tiene más de 1,000 kilómetros de largo y menos de 800,000 personas viviendo en todo su territorio, chamaco. Es un lugar donde la naturaleza siempre ha ganado y donde el hombre siempre ha sido un visitante temporal que llega, intenta algo, fracasa y se va. Los jesuitas vinieron a salvar almas y terminaron presenciando la extinción de los pueblos que querían salvar. Los mineros vinieron a sacar plata y oro y terminaron dejando chimeneas y panteones en el desierto. Los rancheros vinieron a vivir de la tierra y terminaron abandonando los ranchos que sus abuelos levantaron con sus propias manos. Y los turistas de hoy vienen a tomar fotos en las playas de Los Cabos sin sospechar que a pocas horas de sus hoteles de lujo hay pueblos fantasma donde el tiempo se detuvo hace siglos y donde el desierto sigue haciendo lo que siempre ha hecho: tragarse todo lo que el hombre deja atrás y convertirlo en polvo, en piedra, en silencio. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.